Bienvenidos a Agradecidas, un espacio donde las historias reales se convierten en inspiración. Aquí conversaremos con mujeres que han construido su camino con valentía, aprendizaje y propósito. En cada episodio descubriremos que detrás de cada logro existe una historia y detrás de cada historia hay una mujer que decidió seguir adelante. Hoy tengo el gran honor de conversar con una mujer extraordinaria, la doctora Queenie Fonder. Bienvenida, Queenie Fonder, agradecidas. Gracias, Lina, por tenerme. Para mí es un verdadero privilegio y un honor poderte acompañar en este espacio la mañana de hoy. Igual para nosotros. Antes Gracias. de empezar a hablar sobre tu carrera profesional, que es bastante exitosa, me encantaría que empezáramos. ¿Quién fue la niña que soñó con ser la mujer que es hoy? Bueno, te escucho pronunciar esa frase y me remonto a mis añitos de cuinita. Una niña algo tímida, observadora del mundo, curiosa, que desde muy temprano tuvo la inquietud de poder sanar. Recuerdo cómo utilizaba las camisas blancas de mi abuelo, que era bien gordito, Sí. y colocaba muñecas en diferentes habitaciones de la casa y iba pasando por esas habitaciones para saber cómo estaban, cómo se sentían. Y remontarme a esa época me hace conectar con esa certeza que siempre hubo en mi corazón de poder brindar sanación. Wow, increíble. O sea que tú desde muy niña ya sabías cuál era tu vocación de servicio. Definitivamente sí, definitivamente sabía que quería ayudar a las personas, sabía que quería llevar sanación, sabía que quería llevar alivio. Me conecto y es como si lo estuviera viviendo ahora mismo. Ay, qué hermoso, me encanta. ¿Cuáles fueron las cosas que te influyeron? ¿Influyeron positivamente a tú decir, sí, este es mi camino? Definitivamente el haber crecido con mis abuelos maternos fue una bendición maravillosa y fue un punto de referente para todo lo que luego sucedió conmigo, tanto a nivel profesional como a nivel del ser humano. Mi abuela era la clásica ama de casa, dedicada a su esposo, a sus hijos, a tejer, a bordar y a darme el amor más incondicional que yo he podido experimentar en mi vida. O sea, Wow. me remonto a cuando ella me mecía en sus piernas y es como estar en el paraíso. Mi abuelo, por su parte, un hombre súper inteligente, pero al mismo tiempo muy humano, muy preocupado por el bienestar de su familia, de las personas que lo buscaban. Recuerdo que cuando íbamos a su pueblo, ellos son de Duvergé, la marquesina prácticamente se llenaba de personas que lo estaban esperando para que él le diera una orientación, para que él le dijera qué hacer en algún caso que tenían, porque era abogado. O sea que para mí haber crecido con esos dos seres humanos definitivamente más que un referente fue como un legado de vida, fue como decir es por aquí. Wow, increíble. Eso es muy importante, Sí. porque lo que uno ve cuando niño en la familia, en el seno de la familia, es lo que nos proyecta en un futuro como profesionales en el área. Especialmente en tu caso, elegiste la carrera de la medicina, que es una carrera muy exigente. ¿Cuáles fueron tus primeros desafíos? Mira, mi historia es un poco particular porque la vida comienza bien suave, crezco con mis abuelos, me graduó muy temprano del colegio, me graduó a los 16 años. Sí. Ya en mi primer año de universidad, en el primer cuatrimestre, recibí una llamada de casa de mis abuelos, donde la señora que lo cuida nos dice que mi abuela se siente mal y que lleguemos. Han pasado 30 y pico de años y todavía me conmociono. Wow. Cuando llegamos, ella estaba en la cama, ella un poco inmóvil, la montamos en el vehículo y camino a la clínica, ella fallece en mis piernas. No. Para un estudiante de medicina, que la ilusión Sí. es salvar vidas, para mí fue un momento muy difícil. Fue un momento en el que inclusive consideré si continuaba o no, porque dije no pude salvarla. Sí. Fue algo bastante desafiante en ese Desafiante. momento desde el punto de vista emocional. Bueno, mi vida se traduce en un antes y después de esa pérdida, pero bueno, todo fue perfecto. Más adelante, pues, se complica un poco más la historia, porque ya a los 18 años tengo mi primera hija. Ok. Tengo mi primera hija, con todo lo que eso lleva, la responsabilidad, el tener que trabajar también, porque algo que le agradezco muchísimo a mi santa madre, que en paz descanse, es que ella se sentó conmigo y me dijo, Queenie, tú estás estudiando medicina, tú estás embarazada, ¿qué tú vas a hacer? Yo voy a tener a mi hija.
voy a tener mi hijo. En ese Muy momento no buena sabía lo que era. decisión. Y me dijo, mira, mi hija, yo voy a respetar tu decisión, pero yo quiero que tú entiendas que tú vas a ser la mamá y yo voy a ser abuela cuando yo pueda ser abuela. En ese momento yo te puedo Wow. decir que fue como un balde de agua fría, pero hoy se lo agradezco porque es que si no, yo no hubiera sido la mujer que Sí, soy hoy en así día. es. Bien, tuve mi primera hija, ¿verdad? Sí, excelente. Pero nada, yo relajo mucho con una de mis amistades que le digo, mira, yo me hice mi plan de vida para yo no tener que volver a esta tierra más nunca. A los 20 años, todavía estando en facultad, tengo mi segundo hijo. ¿Ah, sí? Ah, pero fue rápido. Sumamente rápido. Entonces, pues ya sabes, 2 niños. Dos niños y estudiando Trabajaba porque medicina. tenía que trabajar para pagar quien me cuidara a los niños cuando no podía yo estar disponible. Mamá gallina, de revisar tareas, de estar Todo. pendiente a todos los cuidados de mis hijos. Y perfeccionista de que no me querían quemar, de que yo tenía que sacar buena nota. Entonces, todo ese proceso de una niña que yo miro atrás y 20 años. Y en ese momento, Queenie, ¿cuál fue el momento, en esa etapa, mejor dicho, Sí. de tu vida, cuál fue el momento que dijiste, ya no puedo más, pero tengo que seguir? Bueno, como mi plan de vida fue para no volver, a los 22 años tuve mi tercer hijo. Ya tenía Ok. 22 años, facultad de la carrera, trabajo y demás. Y un día estaba con uno de mis referentes familiares, una prima que adoro, que quiero muchísimo y que también hizo su papel en ese momento. Y ella me dijo, mira, ponte a hacer un secretariado porque tú no vas a poder terminar esa medicina. ¿Qué? Y en ese momento para mí fue un contrale, no voy a poder. Pero al mismo tiempo, eso duró fracciones de segundo. Fracciones de segundo. Al mismo tiempo fue que no voy a poder, ahora es que voy a poder. Y me Totalmente. catapulté y pude continuar adelante con mis estudios y pude efectivamente graduarme de medicina, que era un sueño que tenía desde muy Wow. temprana edad. Increíble historia. También tengo entendido que eres militar. ¿Cómo empezó esto? Si me puedes hacer una breve historia Sí, claro de que cómo sí. fue todo este proceso de cómo caíste a ser o cómo decidiste Claro ser que sí. militar y también con 3 hijos, con una carrera que también había que monetizar, ¿verdad? Y que había que ejercer. Entonces, ¿cómo entra ese capítulo en tu vida de también ser militar? Bueno, pues cuando yo era pequeña, eso fue el otro día, pero había mucho la usanza de llevar a ver a los niños a ver el desfile militar en el malecón. Cada vez que yo veía a los militares marchar con ese garbo, con esa sincronicidad, a mí me encantaba. O sea, era como una inquietud que yo tenía desde muy temprana edad también. Sí. Bueno, pues cuando ya tengo mi segundo hijo, tengo que evidentemente buscar una forma que me permita producir dinero, pero que al mismo tiempo no me haga descuidar mi carrera. Entonces había alguien en la familia, del papá de mis hijos, que tenía un rango muy alto, pero tenía fama de que no ayudaba a nadie. Ay, ay, ay. Tú hablas con fulano, ese no ayuda a nadie. Pero lo que yo digo de cómo el destino se va, Sí, yo se me va armé de alineando. valor. Él trabajaba en fuiste el donde el tío a Palacio pedir el favor. Presidencial en ese momento. Yo nunca lo había visto ni había hablado con él. Yo hice mi currículum, me vestí y dije, pedí mi cita. Y me dio la cita. Te dio la cita Y el llegué tío. donde él. Mire, de don fulano, yo soy fulanita de tal, la mamá de los hijos de fulano, yo estoy estudiando medicina y yo quisiera poder ingresar a las Fuerzas Armadas para yo poder desarrollarme y continuar con mis estudios. Perfecto, la conversación duró unos 10 minutos, no fue más de ahí. Yo me fui con la certeza de que sí, de que me De iba a que ayudar. sí. Bueno, pasaron unos meses y no tenía ninguna respuesta hasta que tuve que salir de viaje por algún motivo y cuando regresé se recibió una llamada. Pero venga acá, usted se fue de viaje sin informar y yo, ¿y a quién yo tenía que informar? Y ahí es que me entero que me ingresaron. Ay, qué bien. Entonces ingreso a las filas como estudiante de medicina. Mientras estudiaba, hacía servicio en el Hospital Central. Y como mi vida ha sido un cuento, mi hija me dice, mami, tú tienes que hacer varias bibliotecas de lo que ha sido tu vida. Un día ya con mi tercer hijo, pasando crujía porque la carrera no podía coger cualquier tipo de trabajo, nos convocan a los estudiantes a una formación general que hay en el Ministerio de Defensa. Bueno, yo voy a mi formación general, pasan por los pelotones, ¿quién sabe hablar inglés? Y yo levanto mi mano, pero nadie me ve. En eso veo un general del Hospital Central donde yo estaba y me voy a acercarme, pero yo tampoco nunca he hablado con ese señor. Comandante, respetuosamente, yo hablo inglés. Oh, usted habla inglés, métase ahí. Lina, para mi sorpresa, ese era el grupo que se estaba conformando para ser instructoras
para la primera promoción de mujeres que iba a entrar a la Academia Militar. ¡Wow! Increíble. Entonces, desde ahí, pues, mi carrera militar también fue parte integral de mi vida. Hicimos un entrenamiento por un año completo, donde fuimos por diferentes batallones, donde recibimos diferentes entrenamientos, tirarnos a rapel, caminar por trincheras. O sea, fue una experiencia que mirando atrás te puedo decir que me dio mucha estructura, tanto en la parte personal como en la parte profesional. Y así llegué a tener el privilegio de ser también pues instructora de esa primera promoción de mujeres que entraron a la academia, que ya este año cumplen 25 años de graduadas. Así Qué es. gran logro. ¿Y qué rango lograste alcanzar o sigues todavía? Porque sigues todavía Sí, estoy activa. Soy coronel, Wow, soy coronel de la Fuerza Aérea. Gracias. Una mujer coronel en este país hay que reconocerla porque no es fácil. No es fácil el ambiente, sobre todo ser madre, también ser doctora. O sea que te felicito por ese gran logro de llegar a ser coronel. Me imagino que fue tus sueños también. Sí, claro que sí. Aunque eso. Uno realmente no era que no soñaba con tanto de conseguir rangos, porque en ese momento que yo soñaba con ser militar no sabía mucho lo que eran los rangos. Pero definitivamente uno poder avanzar en la carrera y que sea basado en tus méritos y en tus logros, porque yo no tengo a ninguna familia militar, salvo ese señor que me dio la oportunidad. Ese impulso, esa oportunidad exactamente es realmente gratificante. Y encontrar en el camino también jóvenes que al igual que tú sueñan y que tú le dices, mira, tú puedes lograrlo, porque si yo pude sin tener cuña, sin tener a nadie, tú también puedes. Si es tu sueño, ve por ello. Sí, exactamente. A eso me refiero con el valor que tiene que tú hayas llegado a ser una mujer coronel en este país, República Dominicana, porque aquí es muy bien visto que las personas escalen posiciones a través de cuñas, de amigos, de familiares, pero por lo que veo en tu historia, lo tuyo fue a fuerza de valor, a fuerza de entrega, a fuerza de sacrificio. Pero en toda la trayectoria que has tenido como militar, ¿cuál fue uno de los logros que sientes que por estar aquí me siento feliz de haber aportado a mi sociedad, de haber aportado a mi país? Mira, Lina, dices que el sacrificio, la disciplina y todo lo demás, y me lo reconozco, porque no hacerlo sería hacer mezquina conmigo mismo. Pero te debo decir que a lo largo de mi historia, si hay algo que ha estado presente, es la divinidad. O sea, yo miro hacia atrás cómo se ha ido desdoblando mi vida y siempre ha habido una conexión divina, siempre ha habido una provisión divina que ha estado mucho más allá de lo que ha sido mi voluntad o lo que ha sido mi deseo. He ocupado diferentes cargos importantes en la parte militar, en la parte médica, pero en 2019 estaba sin funciones. Me acerqué a una persona que tenía un rango alto y en ese momento me dio la oportunidad de acompañarlo en ese lugar donde él estaba desempeñando su función. Pues cuando llega el COVID, yo pensé que era una unidad táctica, era una unidad que no tenía que ver nada con la medicina. Él me dio la oportunidad en el área de recursos humanos. Llega el COVID. Llega el COVID y a esa unidad donde yo pertenecía se le da la función básicamente de organizar todo lo que tenía que ver con el COVID. Oh, sorpresa, yo era la única médico de esa unidad. Por eso digo de las diosidencias, no hay casualidades. Mira, Lina, todo lo que yo te pueda contar que pude haber vivido, que pude haber hecho en mi trayectoria como militar, no se compara como la oportunidad que yo tuve, el privilegio que tuve de servir no solamente a las filas, no solamente a mi institución, sino a toda la población en esos años de COVID. Recuerdo que en un principio las pruebas para detectar el COVID eran muy escasas. Había que esperar citas, era muy caótico, evidentemente por lo nuevo de la situación y demás. Inspiración divina, le digo yo a mi jefe un día, comandante, vamos a empezar a hacer las pruebas masivas. Vamos a ubicar aquí. Queenie, ¿tú estás segura? Comandante, confía en mí y le agradezco, Lina, ese voto de confianza que él me dio. Porque a partir de esa iniciativa empezaron a hacerse las pruebas colectivas en el país de COVID. Llegamos a manejar 400, 500 personas en un día. Wow, militares increíble. Y civiles. O sea, no fue solamente militares, fue civiles. Y tú ver cómo
llevar esa solución a esas personas no tuvo precio. Luego nos tocó organizar lo que eran las visitas domiciliarias, luego nos tocó los albergues, o sea, fue algo tan maravilloso, tan maravilloso. Recuerdo que en la parte emocional para mí era un poco desafiante el hecho de que mi mamá estaba precisamente en pleno proceso de cáncer. Pero paradójicamente la que menos miedo tenía era ella. Nunca tuvo miedo de decir, nunca. Y ella me dio esa fortaleza para yo tampoco nunca tener miedo. A mí me dio COVID, Lina, y yo no tuve ni síntomas. Yo me di cuenta porque... Y estabas todo el día con todo personas, el día, Lina, que claro, yo tenía una expuesta. persona de repente que tenía que ir a brindarle una asistencia. Dígame cómo le ayudé. Ah, no, que tengo COVID. Cara a cara. Atender 500 personas al día es un gran reto. Es un gran reto. Y reto. es una gran labor. Así Qué bueno es. que pudiste vivir en carne propia lo que es el servicio real. Sí, eso fue maravilloso. Te puedo decir que en mi carrera militar esa fue la oportunidad de servicio más maravillosa que pude experimentar. Ya hemos hablado bastante de tu historia personal, lo cual me encanta. Ahora te valoro más. Ya conocía un poco de tu historia, pero no habíamos tenido la oportunidad de llegar a puntos específicos que fueron muy decisivos en tu carrera y en tu vida para crecer como ser humano, como profesional, como madre. ¿Hubo algún momento que cambió la forma en la que ves la vida? Sí, claro que sí. ¿Podrías citar al menos el que más? Yo sé que varios, porque todos tenemos varios momentos difíciles que son los que nos empujan a seguir adelante, pero ¿puedes enumerar cuáles fueron los que más te impactaron o los que más te han llevado a decir, wow, ya después de aquí nada será igual, soy otra persona? Sí. Bueno, efectivamente, como comentas, tuve momentos cruciales en los que la vida te invita, primero de una forma sutil, a veces de una forma un poco más agresiva, a ver la vida de forma diferente. Evidentemente, cuando estaba cursando la carrera, tenía a mis hijos pequeños, fui madre soltera porque evidentemente éramos muy jóvenes y la relación no funcionó. Llegó momentos en los que definitivamente tuve que revisarme, tuve que reencauzarme y tuve que cambiar formas de pensar o de ser o de decidir que las cosas tenían que hacer así o no. Y simplemente tener la humildad de decir, divinidad, que sea lo que tú quieras, ayúdame, dime por dónde. Un momento, digamos, crucial, muy crucial de mi vida fue la enfermedad de mi mamá. Mi mamá enferma de cáncer de ovario. Nunca tuvimos una relación muy cercana, teníamos temperamentos muy difíciles, pero viendo hacia atrás fue una de mis mayores maestras. Ella enferma de ese cáncer de ovario, mi única hermana vive fuera del país, entonces tengo que darle el soporte prácticamente yo. Pero mi mamá era un ser de luz, mi mamá era un ser que se daba la quimio y mañana estaba en el club dándose una copita de vino. O sea, ella nunca se achicopaló por la enfermedad. Sin embargo, 2 años ya después de quimioterapia, ella hace metástasis en cerebro y tengo que llevármela a casa unos días en lo que ella se recupera porque siempre quiso estar en su espacio, en su hogar. Y en esos días ella me preguntó, Queenie, ¿cuánto tiempo de vida me queda? Y yo, tratando de ser fuerte, le dije, mira, es una pregunta fuerte. Eso solamente lo sabe Dios, pero ¿por qué te interesa saber? Y ella me dijo, Queenie, tengo muchas personas a las que le tengo que pedir perdón. Wow, mira cómo me pongo. Increíble. Yo, haciéndomela fuerte todavía, cogí mi libretita y le dije, no, ese es tu problema, vamos a empezar a anotar personas aquí, no te preocupes. Y empecé a llamarle, las que no pudieron ir, ella habló por teléfono. Lina, mi mamá pasó de no poderse valer por ella misma, de que el doctor me dijo, prepárate, se va a quedar muda, soga, cierra, o sea, va a quedar encamada. A luego de ella tener ese encuentro con esas personas, tener una remisión que si yo no lo veo en primera persona y me lo cuenta otra, yo digo, no, es que eso no es posible. Clínicamente, después de ver una resonancia magnética del cerebro, eso no es posible. Y ahí mi vida cambió. Ahí mi vida cambió porque siendo médico, viniendo de una formación científica, yo empecé a tener constancia de que tenía que haber algo más. Dije, no, es que la medicina no es simplemente el cuerpo. No, Lina, y mi mamá duró 2 años y medio más.
Después de ese ejercicio de liberación. Después de ese ejercicio de liberación, donde el pronóstico era que iba a quedar vegetal y que iba a morir en pocas semanas. Que ya te la entregaron, porque te la entregaron literalmente. Que iba a morir en pocas semanas, a llevar su enfermedad 2 años y medio más, hasta el día que murió, que ella se grabó bailando y le mandó un video a mi hermana. O sea, todos morimos cuando nos toca, pero el camino es muy diferente cuando tenemos ese despertar espiritual. Y ella no solamente despertó ella, sino que también me despertó a mí. Porque colectivo. En ese tiempo que pude tenerla en casa, pude entender tantas cosas de esa misma relación conflictiva que teníamos. Pude entender que ella me dio lo mejor que pudo con lo que tenía. Pude hablar de mi padre, que mi padre era un tema tabú. O sea, esa es otra parte maravillosa de mi vida, otro podcast. Donde mi papá no se mencionaba en mi casa. O sea, yo supe cómo mi papá se llamaba por el acta de nacimiento. Y en ese espacio que la tuve en casa, ella me pudo decir, Queenie, mi relación contigo fue por esto. Esa hostilidad, o sea, ella abrió su corazón y yo pude empezar a sanar de una forma maravillosa también. Y eso me hizo buscar cómo ayudar a otras personas. Ya no solamente desde esa medicina alopática, donde están los contenidos científicos, Exacto. sino también desde esa medicina humana, donde entra la mente, donde entra el espíritu, donde entran las vivencias, donde entra algo más sutil, pero que definitivamente hace la diferencia. Entonces, desde tu experiencia en la medicina holística, porque ahora vamos a entrar en materia, vamos a entrar en lo que nos gusta. Sí. Aquí, desde tu experiencia en la medicina holística, ¿qué mensaje cree que todas las mujeres que están pasando por algo parecido a lo que tú pasaste deberían de escuchar sobre su bienestar? Te voy a decir una frase que para mí era muy cliché, hasta que pude lograr experimentarla en primera persona y que es maravillosa. Todas las respuestas están dentro de ti. Wow. Es una cosa que suena cliché. Sí, suena como que todo lo hemos escuchado. Todas las respuestas están dentro de mí, pero no logro llegar. Conectar con la respuesta. De forma increíble, misteriosa y maravillosa, todo lo que nos toque vivir, desde mi óptica y desde lo que ha sido mi experiencia de vida, ha sido convocado por nosotros mismos para aprender una lección, para trascender, para lo que tú quieras. Y las respuestas a lo que tienes que hacer en cada momento que eso llegue, está dentro de ti. Excelente. ¿Qué pasa? Estamos viviendo en automático, muy distraídas en las ocupaciones diarias, en el que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y no hacemos espacio para escucharnos. No hacemos espacio para volver a ese lugar, a nuestro templo corazón, a nuestro interior, donde efectivamente están todas las respuestas. Okay. Así que, mujer, no importa lo que estés pasando en este momento, escúchate y encuentra ese camino que te va a llevar a conseguir esas respuestas exactas para pasar esa situación que tú misma convocaste. Es así. Entonces, a través de, por lo que he escuchado sobre tu historia, que entiendo que el gatillo fue con el proceso de tu madre. Así es. ¿Esto fue lo que decidió o te inspiró a que tú te especializaras en medicina holística? ¿Me puedes hablar un poquito sobre, ya vamos a entrar en materia sobre lo que es tu carrera como doctora y las especialidades que has estado cursando en el transcurso de toda tu carrera? Pero ahora mismo, ¿cuál es el área en la que estás enfocada como doctora? Bueno, pues yo me especialicé en salud ocupacional y prevención de riesgos laborales. Okay. En el momento en que lo hice también era una cenicienta del sistema de salud. Y de hecho, todavía preguntas, me encuentro con colegas, ¿qué tú hiciste? Salud ocupacional. ¿Y qué es eso? O sea, sí, no saben mucho. Sobre el tema. Fundé mi empresa de consultoría, donde asesoro empresas en el área de salud para prevenir que sus trabajadores se enfermen por riesgos propios del puesto de trabajo. Y bueno, ya en mi formación de medicina holística, pues también le sumé pues esa parte psicoespiritual para lo que es el bienestar. ¿Y qué es medicina holística? Mira, la medicina holística es un tipo de, digamos, herramienta, por así decirlo, para no tener problemas con mis colegas científicos, sí, en las que se le da cabida no solamente a lo que son las manifestaciones físicas del cuerpo de la enfermedad,
sino también a la parte psicoemocional, a lo que son las emociones, lo que son los traumas, lo que son las vivencias, lo que son los pensamientos y lo que son inclusive tu recorrido álmico. O sea, es un espacio donde para brindarle una solución de salud a una persona, se indaga sobre esos aspectos y se combinan para lograr una curación, no un tratamiento, porque regularmente lo que se suele hacer es tratar el síntoma o buscar la solución a esos síntomas, pero no curamos la causa raíz. Entonces, la causa raíz no está en el cuerpo, contrario a lo que se piensa o se viene pensando hace mucho tiempo. Sí, esta es una información bastante nueva para muchos de nuestras seguidoras agradecidas. Y si entendí bien, aquí podemos identificar la causa de tu malestar o de tu enfermedad. Así Entonces, si abordamos la causa, podemos tener una solución. Correcto. ¿Sería así? Así es. Mira, Lina, regularmente en los seres humanos, nuestro cerebro está diseñado para poder brindar una solución a la situación que se presente. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones, cuando vivimos algún tipo de trauma o situación, por cualquier tipo de motivo, no somos capaces de liberar o de descargar ese trauma o ese cúmulo de emociones que nos genera esa situación. ¿Y qué va a suceder? Que eso que se queda atrapado va a algún órgano para que tu cuerpo entienda que hay algo que está ahí y que tienes que liberar. Si nos vamos a lo que ha sido parte de mi trayectoria y de mi preparación para este tipo de servicio, pues está lo que es la biodescodificación o la descodificación biológica. Y nos remontamos a la historia del Dr. Hammer, que fue un médico alemán cuyo hijo, su único varón, falleció por un accidente un poco confuso que hubo en una isla de Italia donde él recibe un disparo y fallece a los pocos días. El doctor desarrolla un cáncer de próstata y su esposa desarrolla un cáncer de mama. Entonces, el científico, curioso al fin, empieza a ver cuál es la conexión entre estas enfermedades y ese dolor tan profundo que ellos ambos sintieron. Y entonces de ahí, pues, empieza el desarrollo de toda esa, digamos, herramienta donde las enfermedades tienen un origen emocional, pero que inclusive desde el punto de vista científico está atado a uno de los tipos de tejidos de donde se desarrolla todos los órganos del cuerpo humano. Científicamente demostrado. Exactamente, no es algo simplemente místico o misterioso, no, tiene su origen y dependiendo de la capa embrionaria donde se desarrolle cada órgano, el endodermo, mesodermo antiguo, mesodermo nuevo, ectodermo. Entonces, hay una correlación entre lo que son los órganos, ese origen y la emoción que no has podido procesar. Es muy interesante. Es bastante interesante. Muy interesante. Y incluso porque eso pudiera ser medicina preventiva y evitar que personas se sometan a... Mira como en el caso de tu madre, tenía un diagnóstico terminal y gracias a esta liberación emocional pudo vivir 2 años más. O sea, que esto pudiera llevar grandes soluciones a personas que están padeciendo enfermedades en este momento. ¿Dónde te pueden encontrar, Queenie, para poder accesar a tus servicios? Bueno, tengo 2 lugares donde doy consultas físicas. Regularmente la coordinación la hacemos a través de un número telefónico que ya más adelante puedo proveer. Sí, lo pondremos debajo en la descripción. Y en mis redes, pues tengo mi Instagram personal, Queenie Fonder, y tengo también algo que estoy construyendo a propósito de mi misma historia, no tanto desde la profesional, sino desde la mujer humana, que le tocó experimentar y le tocó trascender diferentes cosas, utilizar diferentes herramientas que pude vivenciar en primera persona, y es Sanar Consciente RD. Ahí también la idea es poder compartir diferentes herramientas para que las personas puedan autogestionar, puedan autoconocerse y puedan liberar esas emociones sin que necesariamente eso llegue a convertirse en una enfermedad. Eso es muy importante lo que dices, porque en el mundo hay todo tipo de profesionales, pero cuando tú hablas con el ejemplo, con tu vivencia, es más asertivo, conecta más con las personas, porque tú no vas a dar teorías ni a explicar un test psicológico a una persona, sino que tú lo viviste y lo has vivido también con personas. ¿Cuál ha sido
uno de esos casos que has podido ver, aparte del tuyo, que has podido ver a carne propia y decir, wow, esto realmente sí funciona y cada vez me doy cuenta que la divinidad es maravillosa? Bueno, tengo dos casos que creo que quizás por el afecto que le tengo a esas personas son de los que más llevo conmigo siempre. Uno de ellos es una señora que era conserje en una de las empresas que yo asesoraba en el área de salud ocupacional y ella llegaba con mucha frecuencia a la consulta con la presión disparada. O sea, llegaba con la presión prácticamente en crisis hipertensiva, en 200. Hasta que un día ella llega y yo le digo a la enfermera que por favor me espere afuera y me quedo con ella conversando. Y ella me abre su corazón y me dice, doctora, mire, es que mi mamá es un tema. O sea, no le puedo explicar, yo busco toda la forma de complacerla, yo busco la forma de acotejarla, yo busco. Y era ese tema con su mamá. Y con ella trabajamos esa parte de la liberación emocional, esa parte de ver a su mamá no con el juicio, sino con que ella le ha dado lo mejor que ha podido desde su propia historia. Y fue increíble ver cómo la presión arterial se le regularizó. No es que dejó de utilizar medicamentos, sino que ya no volvió a hacer esos picos de hipertensión que ella hacía. Se le regularizó, continuó con su tratamiento, pero ya de una forma estable. Ese es un caso que llevo mucho conmigo. Y otro caso, también de una persona muy querida que había tratado por mucho tiempo de quedar embarazada, de concebir, pero ¿qué pasa? Su mamá había tenido una situación muy dolorosa con uno de sus hijos y ella era la hija mayor y veía a su mamá todavía luchando con esa situación, con ese hijo. Igual en una conversación me plantea el problema, conversamos y llevarla a la óptica de que la maternidad no tiene por qué ser dolorosa, de que la historia de su mamá no tiene por qué ser su historia. Es algo maravilloso porque ya en pocas semanas va a tener a su bebé con ella. Increíble historia. Así es. Es muy cierto. Me encanta este tema. Te conozco desde hace mucho tiempo y hemos compartido lugares, eventos, seminarios, los cuales sabes que respeto mucho todo este tema y creo en ello. Entiendo Sí. que la mayoría de las enfermedades vienen con una conexión emocional. Así es. Cada órgano se conecta, como dijiste, con una emoción que en algún momento hizo un quiebre y ahí entonces se quedó atascado y provoca la enfermedad. Es lo que puedo entender porque la experta aquí eres tú. Entonces, Queenie, ¿me quieres decir algo más sobre la medicina holística? Algo que se nos haya escapado, que tú entiendas que las personas deban conocer. Bueno, básicamente me gustaría desmitificar lo que es la medicina holística, porque en el mundo científico lo ven como algo loco, por así decirlo, como algo que no tiene base científica, Algo ni tiene ni místico. pie ni cabeza. Y dentro de las personas que no son necesariamente médicos, lo ven como algo también místico que, ay, pero ¿qué será? No hay por qué tener miedo. No hay por qué pensar que si decido buscar una consulta en esa área, tengo necesariamente que abandonar mi tratamiento alopático. Exactamente. Es algo que puede perfectamente combinarse con cualquier tratamiento que la persona esté llevando y que simplemente va a permitir que esa persona logre un bienestar mayor y que si está de sanarse, porque como bien dices, venimos de un mundo y de un conocimiento espiritual en el que sabemos que la enfermedad también puede ser un camino para un despertar. Pero si está en este plano de que la persona reciba su salud física de nuevo, fabuloso. Va a ser un camino que va a transitar y que lo va a lograr. Y como dice una de mis maestras de una de las formaciones de terapeuta en bienestar emocional, hay personas que se curan y siguen viviendo. Hay otras personas que se sanan y encuentran la muerte, pero ya el trascender de lo que es el alma, de lo que es el espíritu, va a ser en una forma totalmente diferente. Y al final del día es lo más importante. Así es. Entonces, me encantaría que pudieras hacerle una invitación a la comunidad de agradecidas para que se tomen el tiempo de revisar sus emociones y de que entiendan que esto puede ser una gran alternativa para liberar enfermedades o calmar el estrés. ¿Podemos trabajar con esto para controlar el estrés también? Claro que sí. Claro que sí. Hay una frase muy linda de una meditación que dice, con nuestras mentes construimos palacios o prisiones.
Y todo, absolutamente todo lo que manifestamos en la vida, tanto en el plano emocional como en el plano ya más material, proviene de nuestra mente. Y tenemos el poder, pero ¿qué pasa? Muchas veces nos preocupamos por entrenar el cuerpo, vamos al gimnasio, hacemos deporte, pero no dedicamos el tiempo a entrenar la mente. Y efectivamente la mente puede ser entrenada para tener esa paz, independientemente de lo que esté pasando en el mundo real, que es ese que creemos ver, para que tu mundo interior se mantenga en paz. Hay caminos, y no hay un solo camino, pero les invitaría a esas agradecidas que te siguen y que sé que te van a seguir siguiendo y que es un espacio maravilloso que les va a servir a muchas personas, a que encuentren ese camino, su propio camino, ese camino que las va a llevar de vuelta a ellas mismas, donde están todas las respuestas, y ese camino que les va a permitir cultivar lo que es su mente y su espíritu en este planeta Tierra. Esa sería mi invitación para todas ellas. Gracias, Queenie. Hoy nos llevamos aprendizajes que nos llevan a algo muy importante. Cada experiencia vivida nos acompaña en nuestro recorrido hacia el éxito espiritual, profesional y como familia. Gracias por estar aquí, agradecidas.